Bueno, cuando una agencia o un e-commerce o cualquier negocio digital empieza a escalar, casi siempre crece apoyado en sistemas que al principio funcionan a la perfección. Claro, herramientas sencillas que hacen el apaño. Exacto. Hojas de cálculo automatizadas, alertas de correo, bueno, son fiables y dan resultados inmediatos. Pero de repente, pues sin que nadie se dé cuenta, ese sistema tan familiar se convierte en un techo de cristal invisible. Totalmente. Las empresas se dan de bruces contra él y el crecimiento se estanca. Y muchas veces sin un motivo técnico aparente. Por eso, hoy vamos a cruzar datos de documentación técnica, foros de arquitectura de sistemas y manuales operativos de agencias. Queremos entender exactamente cómo se rompe ese techo. Es un análisis a fondo muy necesario, la verdad. Sí, el objetivo de esta inversión es trazar la evolución paso a paso desde unas simples hojas de cálculo hasta montar una infraestructura de datos robusta en la nube. Y la misión principal, que yo creo que es lo más interesante, es descubrir cómo este cambio puramente técnico acaba, pues, redefiniendo por completo la experiencia del cliente final, cómo mejora la confianza en el negocio. Eso es, porque generalmente existe la percepción de que montar una infraestructura de datos es un proyecto que empiezas, terminas y te olvidas. Ya, se instala el software y a tirar millas, pero la documentación que manejamos hoy plantea algo radicalmente distinto. Tratar con datos es una práctica operativa viva, es como un músculo. Me gusta esa comparación. Y ese techo de cristal del que hablabas suele ser el síntoma innegable de que el negocio pues está exigiendo levantar más peso del que la estructura actual puede soportar. Para visualizarlo un poco mejor, las fuentes exponen un caso real. Hablan de una agencia de medios pagados que empieza con una herramienta interna que ellos mismos bautizan como PPC Total. Un clásico, un nombre muy de agencia. Sí, sí. Y su motor principal es Google Sheets. Entonces utilizan un automatizador, N8N en este caso, para recoger la información de Meta, de Google Ads, de las tiendas en Shopify. ¿Vale? Y con eso, cada mañana, a las 8 en punto, el equipo recibe un mensajito en Slack, un resumen automático. Nadie teclea nada. El mensaje muestra el gasto, el retorno de inversión, las ventas de ayer. Y oye, hay que decir que las hojas de cálculo no son el problema en sí mismas. No, qué va. Son una maravilla para empezar. Yo siempre lo comparo con el primer coche que uno se compra. Es asequible, es fácil de reparar y, bueno, cumple perfectamente para ir a la oficina todos los días. El problema llega cuando intentas usar ese mismo coche pequeñito para cruzar todo un continente sin parar a descansar. Físicamente el motor se va a fundir, claro. Físicamente no da más de sí. Esa limitación física es clave, ¿eh? Porque no es una cuestión de que el Excel o el Google Sheets estén mal programados, sino de que su arquitectura no se diseñó para ciertas escalas. Los manuales señalan, de hecho, 3 momentos críticos donde ese motor de celdas colapsa. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Cuál sería el primero? El primero es lo que definen como la arqueología de datos. Madre mía, suena a tener a un analista con un sombrero de Indiana Jones buscando un número en carpetas compartidas del año pasado. Y es una imagen súper fiel a la realidad, fíjate. Supongamos que hay que comparar el rendimiento de una campaña del primer trimestre de este año con el mismo periodo del año pasado, Típica petición de cliente, además. constantemente. Pues en un sistema basado en hojas de cálculo, esos datos antiguos ya no están en el panel principal. Alguien los archivó en una pestaña oculta, o están en un documento de respaldo, o lo que es peor, alguien los sobreescribió para ahorrar espacio. Un desastre. Claro. Recuperar eso exige que un ser humano dedique horas a bucear entre archivos, copiar filas y, bueno, rezar para que los formatos coincidan. Lo cual enlaza directamente con el segundo gran obstáculo que mencionan las fuentes, que es el drama de la presentación de resultados al cliente. El informe mensual. Exacto. Porque un equipo interno puede navegar por su propia hoja de cálculo caótica, vale, pero no le puedes entregar un Excel crudo a quien paga la factura a final de mes. Desde luego que no. Entonces se crea un bucle semanal absurdo. Alguien tiene que extraer la información, filtrarla, decidir qué enseña, copiar, pegar y luego maquetar gráficos a mano en un PDF. Son horas perdidas. Horas perdidas y, lo que es más grave, se introduce una simetría de información enorme. Esa manipulación a mano es una fuente constante de errores tipográficos. Ya te digo. Y además llegamos al tercer límite, que es el aislamiento estructural. Los famosos silos de datos. ¿A qué te refieres exactamente con los silos en este contexto? Pues imagina una pregunta estratégica transversal. Por ejemplo, la dirección quiere saber cuál es el coste por 1000 impresiones medio en Meta Ads, pero comparando solo a los clientes de e-commerce de moda frente a los de servicios.
Uf, si cada cliente tiene su propia hoja de cálculo separada. Exacto. Responder a esa pregunta requiere montar un proyecto entero de extracción de datos, simplemente porque los archivos de los clientes no hablan entre sí. A ver, ante estos tres problemas, la reacción más instintiva en muchas oficinas suele ser aplicar la fuerza bruta. Totalmente. O sea, si el problema es que los datos están en 50 archivos, pues la gente crea una super hoja de cálculo maestra que intenta chupar los datos de esos 50 archivos con fórmulas. Se intenta arreglar el límite de la herramienta usando más de la misma herramienta. Es una reacción súper habitual. Pero, claro, desde el punto de vista de la ingeniería, es construir un castillo de naipes. Es insostenible. Y hay una razón puramente mecánica para ello. Cuéntame. Una hoja de cálculo funciona cargando todo el documento en la memoria del ordenador. Si una celda maestra depende de un archivo del cliente A, que a su vez calcula una suma compleja, pues cada vez que abres el archivo, el programa recalcula toda la cadena en tiempo real. Y cuando conectas docenas de documentos, eso tiene que explotar. El ordenador se queda pensando minutos enteros o directamente la pestaña se bloquea. Y además es súper frágil. Si alguien elimina una fila sin querer en un archivo secundario, el error se propaga en cascada y te rompe el panel principal. Y nadie recibe un aviso. O sea que ponerle parches no sirve. Hay que cambiar los cimientos por completo e irse a una base de datos en la nube de verdad. Eso es. Y las fuentes que estamos analizando optan por BigQuery, que está dentro del ecosistema de Google Cloud. Y aquí, fíjate, hay algo que me ha llamado mucho la atención, porque desafía la lógica de las migraciones corporativas. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Bueno, normalmente cuando cambias toda la tecnología de una empresa, todo el mundo sufre. Hay que aprender programas nuevos, la gente se queja. Sin embargo, el documento subraya que para el equipo del día a día, este cambio es invisible. La alerta matutina de Slack sigue llegando a las 8 con el mismo formato de siempre. Ah, claro. Esa es la clave del éxito. Eliminar la fricción humana en la adopción. Lo que pasa es que, bajo el capó, la mecánica ha cambiado por completo. Lo que ocurre ahora es que, de madrugada, unos flujos de trabajo se conectan a las APIs de las plataformas en silencio. Y para quien no esté familiarizado, una API es como el camarero de un restaurante digital. Es el intermediario al que tú le pides los datos y te trae la información directa desde la cocina de Meta o de Shopify. Exacto. El problema es que esos camareros hablan idiomas distintos. Meta no llama a las cosas igual que Google. Claro, uno lo llama importe gastado y el otro lo llama coste. Absolutamente. Y ahí radica la verdadera ingeniería de todo esto. El sistema descarga los datos crudos por la noche y pasa por un proceso de normalización. Actúa como un traductor universal que estandariza esas métricas bajo una sola columna, que a lo mejor se llama inversión, y luego lo escribe en BigQuery de forma ordenada. Y a la mañana siguiente, el sistema de Slack ya no está leyendo un Excel a punto de reventar. ¿Qué va? La alerta de Slack hace una consulta SQL directa a la base de datos. ¿SQL? Sí, un lenguaje diseñado solo para esto. A diferencia de la hoja de cálculo, SQL le dice a la base de datos, ve a esta tabla kilométrica y devuélveme solo la suma del gasto de ayer. Y te lo da en milisegundos. O sea, para el gestor de cuentas que se está tomando el primer café y lee Slack, visualmente no ha cambiado nada, pero la fiabilidad matemática es brutal. Inquebrantable, sí. Ahora bien, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Si el equipo interno ya tiene este motor de alta precisión, asegurando que los datos son perfectos, hay un conflicto evidente con lo que ve el cliente. Claro. Porque no tiene sentido tener BigQuery para el uso interno y luego seguir mandándole al cliente un PDF exportado a mano los viernes. Eso mantiene el muro de aislamiento. De hecho, ese es el foco principal que aconsejan los manuales a cualquier agencia que quiera escalar. La infraestructura ya no es solo para guardar números, se convierte en la mejor herramienta de retención de clientes. Ahí es donde entra la experiencia final. Eso es. El salto cualitativo ocurre cuando conectas esa misma base de datos, BigQuery, a una herramienta de visualización como Looker Studio, que además tiene un conector nativo. Fíjate, me gustaría ilustrar esto con una analogía que yo creo que encaja súper bien. El tema de las cocinas abiertas en los restaurantes. A ver, cuéntame. Pues históricamente, en el mundo de las agencias, los datos se han cocinado a puerta cerrada. El equipo cogía los ingredientes, ajustaba cosas, maquillaba un poco y le entregaba al cliente un plato súper bien emplatado a final de mes. ¿El famoso Informa? Y no pasa a ser de cristal. Es una analogía buenísima, la verdad. Resuelve la mayor tensión histórica entre cliente y agencia, que es la sospecha. Totalmente.
Esa sensación de que los números no cuadran. Claro, el cliente a veces ve al gestor muy optimista durante la semana, pero luego el informe de fin de mes dice otra cosa. Al usar Looker Studio conectado a la misma tabla exacta que alimenta el Slack interno, ambas realidades se alinean. Son exactamente la misma cosa. O sea, si el equipo ve en Slack que el coste de adquisición ha subido un 20%, el cliente entra a su enlace de Looker Studio y ve esa misma subida actualizada hasta ayer a medianoche. Transparencia radical. Realidad. Aunque, ojo, esa transparencia exige un diseño del panel muy cuidadoso. No le puedes volcar 100 millones de filas al cliente y decirle, bueno, búscate la vida. Ya, le da un infarto. El documento, de hecho, detalla una estructura súper específica para evitar esa parálisis por análisis en Looker Studio. Sí, el estándar que recomiendan divide la información en capas. Una primera pantalla de resumen ejecutivo con los KPIs principales, los indicadores clave a nivel semanal y mensual, muy para directivos. Una visión a vista de pájaro. Eso es. La segunda capa ya baja al detalle táctico, filtrando por campañas o plataformas, Google, Meta, TikTok. Y por último, una página puramente histórica, para ver tendencias a lo largo de los meses. Y el cliente puede filtrar los últimos 30 días y la página carga súper rápido, porque el cálculo pesado no lo hace su ordenador, lo hace la nube de Google por detrás. Exactamente, cero fricción. Entonces, llegados a este punto, supongo que cualquier negocio que escuche hablar de arquitectura en la nube y BigQuery pensará que esto es un lujo corporativo carísimo. ¿Acaso esto no es prohibitivo para una agencia mediana? Pues mira, es fundamental desmontar ese mito. El modelo de BigQuery es de pago por uso. Te cobran céntimos por guardar el dato y un poquito más por cada consulta. ¿Vale? Para el volumen de datos que maneja una agencia publicitaria estándar, el coste operativo es, a efectos prácticos, marginal. Son 4 duros al mes en comparación con pagarle a 3 empleados para que se pasen 10 horas a la semana copiando y pegando en Excel. Claro. El retorno de inversión es automático, solo por el tiempo humano que recuperas. Pero, ¿qué pasa con el tiempo de montar todo esto? Porque crear esos conectores, los camareros digitales para cada plataforma, tiene que requerir muchísimo desarrollo técnico. Requiere esfuerzo técnico inicial, no te lo voy a negar, pero Google Cloud tiene una herramienta maravillosa que es el BigQuery Data Transfer Service, y es oficial, gratuita y automática. ¿Y qué hace exactamente? Te replica todos los datos en bruto de Google Ads y Google Analytics 4 directamente en tu base de datos, sin programar ni una sola línea. Lo configuras en minutos. Vale. Eso soluciona el ecosistema de Google, pero hoy en día los clientes están en todas partes, venden en Shopify, anuncian en Meta, usan LinkedIn. Eso queda fuera del conector gratuito de Google. Y ahí es donde entra N. Para esas otras plataformas, la agencia crea conectores propios. Es un trabajo de ingeniería duro, sí, pero la magia es que lo haces una sola vez. Ah, claro. Si te curres el conector para extraer y limpiar los datos de Meta Ads para un cliente, esa misma arquitectura la reutilizas para los otros 50 clientes que tengas en Meta. Creas una propiedad intelectual interna espectacular. Se escala infinitamente. Aún así, da un poco de vértigo. Imagina una agencia que decide hacer esto y tiene 50 clientes. La tentación de migrar a los 50 el mismo fin de semana para librarse de las hojas de cálculo tiene que ser tremenda. Hacer eso es garantía de montar un Cristo absoluto. Me lo imagino. Las fuentes son tajantes. Aconsejan un proceso súper gradual, paso a paso. Sugieren aislar primero un caso de uso estándar. Por ejemplo, coges un e-commerce que solo use Shopify y Meta Ads y haces una migración en 3 fases muy claras. Vale, vamos con las fases. Supongo que la primera es abrir la tubería, ¿no? Ver que los datos de las plataformas llegan a BigQuery. Exacto. La primera fase es conectar la ingesta. Validar que el dato llega limpio. Pero hay un truco técnico aquí. El backfill, o volcado retrospectivo. ¿Qué es traértela histórico? Eso es. No empiezas a guardar desde hoy. Le dices a la API que te descargue los últimos 90 días. Así, desde el minuto 1, la base de datos ya puede decirte si el coste por clic de hoy es peor que el del mes pasado. Buenísimo. Pero claro, en este punto el dato está en la nube, pero el cliente todavía no lo ve. Supongo que falta validar que sea correcto. Claro. Si le enseñas al cliente un dato que no has comprobado y está mal, es un riesgo reputacional enorme. Así que la segunda fase es puramente interna.
Entiendo. Hacer que el Slack de las mañanas lea de BigQuery. Eso es, el equipo convive con el sistema unas semanas. Si los números de Slack cuadran al céntimo con lo que pone en las plataformas de Meta o Google, el equipo confía en el sistema, gana seguridad. Y una vez que la agencia internamente confía a ciegas en esa nueva fuente de verdad, entonces ya abrimos la cocina de cristal al cliente. Fase 3. Se construye Looker Studio. Usan plantillas, configuran los KPIs destacados, los benchmarks del sector, y cuando el cliente ve ese dashboard por primera vez, la agencia tiene la tranquilidad absoluta de que el dato no tiene fallos. Vale, pues tenemos la infraestructura consolidada paso a paso. El trabajo manual de Excel se ha borrado del mapa y el cliente tiene su cuadro de mando transparente. Pero una migración a la nube no se hace solo para tapar agujeros del pasado. Supongo que esto abre puertas para el futuro. Súper rápidas. Ponme un ejemplo de esto. Pues imagina que quieres saber en segundos el rendimiento de las campañas de prospección en múltiples clientes todo a la vez. En lugar de abrir docenas de archivos, lanzas una consulta SQL y tienes la respuesta en milisegundos. Claro. El equipo deja de ser picadores de datos y empiezan a ser analistas de verdad. Y también mencionan una evolución en cómo se detectan las anomalías, ¿verdad? Porque pasas del típico aviso estático a algo mucho más inteligente. Totalmente. Antes la alerta era, oye, el ROAS ha bajado un 10% hoy. Y te avisaba un domingo, cundía el pánico y a lo mejor era simplemente estacional. Falsas alarmas todo el rato. Exacto. Al tener un histórico matemático, en BigQuery, pasas a alertas sofisticadas que razonan. Te dicen, vale, el ROAS ha bajado, pero sigue estando en el percentil 5 habitual para los últimos 90 días. Solo avisa cuando hay una desviación matemática real. ¡Qué maravilla! Y el último punto que tocan las fuentes ya es palabras mayores. El análisis avanzado y el machine learning. Porque normalmente para usar IA tienes que sacar los datos a otro programa externo, cruzar los dedos para que no se rompa nada. Y es un lío de seguridad y de formatos. Pero Google Cloud tiene BigQuery ML. La genialidad aquí es que no mueves los datos hacia la inteligencia artificial, sino que entrenas modelos directamente dentro de la base de datos. ¡Ah, espectacular! Puedes crear modelos predictivos, predicción de ventas, modelos de atribución, todo con tus propios datos reales sin que salgan nunca de tu infraestructura segura. Suena a magia, pero me quiero detener en una advertencia final que hacen los manuales, que es muy de sentido común. Porque por mucha IA y mucha nube que tengas, si el dato de entrada es basura... Basura entra, basura sale. Es la regla de oro. Claro. El riesgo de tener BigQuery y Looker Studio es que le da a tus números una apariencia de autoridad técnica brutal. Si duplicas conversiones por error, el sistema las va a calcular a la velocidad de la luz y te va a presentar un error garrafal en un gráfico precioso. Y tomar decisiones estratégicas de miles de euros basándote en un panel corrupto pero bonito es 1000 veces peor que ir a ciegas. Absolutamente. Por eso las herramientas importan mucho menos que los procesos. Mantener la calidad del dato de origen lo es todo. Pues menudo recorrido, la verdad. Hemos visto cómo hay que aceptar que las hojas de cálculo tienen un límite, hemos entendido la necesidad de montar una única fuente de verdad centralizada en la nube de forma gradual, y cómo la verdadera magia, el retorno comercial de esto, ocurre cuando usas esa misma verdad para darle al cliente un Looker Studio impecable y acabar con las sospechas. Así es. Y si me permites dejar una reflexión final para quien nos escuche hoy. Por supuesto, adelante. Si la infraestructura técnica, la IA y herramientas como BigQuery van a automatizar por completo la creación de informes, la limpieza de datos y la detección de anomalías, entonces el valor humano ya no va a residir en recopilar información. Claro, el trabajo sucio está hecho. Exacto. El verdadero reto para las agencias y los negocios en el futuro será este. Cuando tú y el cliente estéis sentados en la reunión mirando exactamente el mismo dashboard, perfecto en tiempo real, ¿qué valor estratégico y creativo vas a ser capaz de aportar en esa sala? La tecnología te quita lo aburrido, pero te va a exigir ser brillante interpretando los datos. ¡Qué gran pensamiento final para cerrar esta sesión! La infraestructura te da el tiempo, pero la estrategia la pones tú. Pues con esta reflexión terminamos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un placer desgranar cómo escalar estas operaciones. Hasta la próxima exploración. ¡Hasta la próxima!